En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 40 al 45. Se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó: «Si quieres, puedes limpiarme». Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces lo despidió, pero le ordenó enérgicamente: «No cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración». Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Tenía que andar por las afueras en lugares solitarios, pero la gente venía a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano se trasnocha el centinela. Sean bienvenidos al compartir la palabra de Dios en el día de hoy, acompañada de mi querida esposita Rosita Amelia. Saludos, Rosita. Hola, querido hermano, dando gracias a Dios por este nuevo día, sí, y dándole la bienvenida a todos ustedes en este hermoso día. José Toro, para dar inicio al Evangelio que San Marcos nos viene a narrar en el día de hoy, escuchando, por supuesto, al protagonista de nuestras vidas, nuestro Señor Jesucristo, también a un leproso, pero también al sacerdote. Sacerdote. Por eso hoy más que nunca seguimos orando por todos nuestros sacerdotes. De manera especial seguimos pidiendo oración por el padre obispo de Nicaragua, Ronald, para que el Señor pues se manifieste en él y en todos aquellos sacerdotes que están siendo perseguidos, calumniados, criticados, difamados. Pedimos mucha oración para que el Señor pues acreciente las vocaciones sacerdotales. Pedimos oración por el padre Luis Toro, por el padre Marcos Galvis. Y también quiero elevar al Señor súplicas por todos, absolutamente todos nuestros guías espirituales, la jerarquía de la Iglesia. Quiero enviar un saludo al hermano Juan Martínez de México y a su querido hermano que es sacerdote, el padre Vicente Enrique Martínez Rivera. El padre Vicente de aquí de Venezuela, pues pedimos su bendición, este equipito de semillitas, para que continuemos nosotros con esta labor de predicar el Evangelio. Y animarle a usted, por supuesto, a seguir también llevando las riendas de la iglesia, pastoreando el pueblo que Dios quiere que pastoree. A su hijo, que también pues está, el hijo de Juan Martínez, México, que se está preparando o está entusiasmado, está motivado para ir al seminario. Ojalá existieran salieran en muchas familias hijos que quieran ir al seminario a prepararse y a cumplir la misión que Dios le ha dado. Saludamos a José Enrique Martínez Romero de Francia, nos ve, nos sintoniza, sigue la palabra de Dios a través de este canal. A Miguel Salazar de California también pide que le saludemos, y saludamos a Tocan Colón, que pide con amor, con cariño, que le saludemos, y así lo hacemos desde acá, desde Venezuela, de este pueblito Puerto Nuevo, con mucho cariño, afecto hacia cada uno de ustedes, y por supuesto lo llevamos a todos en nuestras oraciones. Muy bien, San Marcos viene a narrarnos hoy ese pasaje con un leproso. Aquí se va a manifestar un leproso. El Señor
en su inmensa misericordia, porque el Señor es rico en misericordia, espera por ti y espera por mí. Rompe esa cadena. Recuerda ya que el Señor pues viene a morir en la cruz para en ella romper el odio de la separación. Pueblo elegido, un solo pueblo, pero habían otros pueblos que el Señor quiere, y eso es lo que Él quiere, que sea uno solo, un solo pueblo. Él ya no hace diferencia entre hombre y mujer, entre esclavos y libres, entre judíos y griegos, no hace diferencia alguna. De hecho, pues cuando viene Cristo, le da a la mujer ese valor que tiene la mujer, el cual no tenía en el Antiguo Testamento. ¿Qué sucede en este pasaje? También viene a representar en ese leproso aquel que en el Antiguo Testamento era discriminado, era apartado, era tomado como impuro. Ustedes leen Levítico 13, todo el 13 y Levítico 14, se darán de cuenta cómo era lo del leproso. ¿Qué debía cumplir el leproso? ¿Cuál es la acción que debía representar el sacerdote? Porque hoy el mismo Jesucristo, vaya a poner el sacerdote. Vaya a poner el sacerdote. Ese hombre dejado por Cristo para que nos represente en las cosas de Dios, para que sea ese canal por medio del cual nosotros, untados de esa lepra que es el pecado, acudamos a Él. Pero ¿cómo hay que hacerlo? ¿Qué debemos tener? Todo eso va a narrar este maravilloso pasaje que a mí me gusta mucho y el cual queremos compartir con ustedes para que eso sí, el que crea, el que crea en la palabra de Dios alcance salvación. El que no, no hay problema. Se lo hemos dado a conocer. Vamos, Rosita, entonces. ¿Qué dice? Retomando el Evangelio de San Marcos 1:40 en adelante. Se le acercó un leproso. ¿Escuchó? ¿Escucharon otra vez? Se le acercó un leproso. Los leprosos no podían acercarse a nadie, porque eran considerados impuros, discriminados. Esa lepra, hoy en la actualidad, nos aparta de Dios. Esa lepra que no es más y nada menos que el pecado. No nos permite acercarnos a Dios. Por eso estamos en el mundo totalmente aislados. Póngale nombre a la lepra. Tanto que hay. Borrachera, lujuria, poder, ambición al dinero, amor al dinero, pasión desordenada, envidia, pereza, lujuria, adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo. Pare usted de contar, póngale nombre a esa lepra. Esa lepra que, como le dije, nos está apartando de Dios, que no nos permite acercarnos a Dios, que nos hacemos impuros. Pero ciertamente nadie de nosotros es Dios para juzgar al hermano, ni mucho menos para considerarlo y apartarlo de Dios. Jamás. Todo lo contrario, debemos ser instrumentos para que ese hermano que está siendo excluido por el pecado se acerque a Dios como este leproso. ¿Qué hizo el leproso? Se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó. Sabía que tenía una enfermedad que era incurable, por tanto estaba apartado. ¿Sí? Nadie se le podría acercar porque de una vez quedaba contaminado. ¿Y quién se le va a querer acercar a uno que esté contaminado? Nadie. Solo Jesús en su rica misericordia se nos acerca. Y no solo se nos acerca, tiene compasión de nosotros. Pero ¿qué debemos hacer? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo ese leproso al saberse que estaba prácticamente abandonado? ¿Qué hizo? Es la actitud que debemos tener los cristianos creyentes en su palabra en el día de hoy para acercarnos a Jesús. ¿Qué hizo? Se arrodilló ante él. ¿Qué hizo? Se arrodilló. Se arrodilló.
lo adoró, lo reconoció como el Cristo, se arrodilló ante él y le suplicó. Oh, qué maravilla. Qué maravilla cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, que Él es el Todopoderoso, que es el rico en misericordia, que viene por la salvación de todos los hombres. Cuando nosotros creemos en eso, hacemos como ese el leproso de hoy. Se arrodilla, se inclina ante Él, lo reconoce como su Dios. La pregunta vale para en este momento, ¿ante quién me estoy yo arrodillando? ¿A quién estoy reconociendo como Dios? ¿Al dinero? ¿A la fama? ¿Al poder? ¿A quién? A ver, ¿a quién? ¿A los vicios? ¿Al pecado en general? Cuidado, eso está mal, eso es pecado. Debemos actuar como este leproso para conseguir lo que queremos, lo que él por su fe, escuchen bien, porque ahorita viene, por su fe alcanzó. Escúchenlo. Si quieres, puedes limpiarme. Esa es la fe que debemos tener nosotros. Señor, yo sé que tú puedes. Tiene todo el poder para curarme de la lepra. Lo sé. Pero si tú quieres, Puedes limpiarme. porque sé que puede, pero si quieres, me puedes limpiar. ¿Será que el Señor no se doblega ante ese arrepentimiento? Que es el arrepentimiento expresado aquí en este leproso. Se arrepiente, se reconoce culpable, que está manchado de algo. Pero Señor, si tú quieres, ¿me puedes? Limpiar. Me puedes limpiar. El Señor viene hoy a darnos esa oportunidad y no le debemos desaprovechar de acercarnos a Él para que nos limpie de esa lepra espiritual que nos está matando, que nos está apartando del Señor. Y creer como el leproso, firme en la fe que así va a suceder, el Señor, mire cómo se manifiesta, escuchemos. Sintiendo compasión, ¿Cómo se manifiesta el Señor ante el hombre que lo reconoce como su Dios, que se arrepiente, que se arrodilla y que tiene una fe firme y sabe que si Él quiere lo puede curar? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo actúa el Señor? sintiendo compasión, Con compasión, con misericordia. ¿Qué está sucediendo en la humanidad de hoy? Que la humanidad, el hombre de hoy, no quiere doblegarse ante el Señor, no quiere doblar rodilla ante el Señor, pero sí son capaces de doblar rodilla ante otras cosas, ante el pecado. Ese pecado que está destruyendo la humanidad. Por ahí leí, decía, el pecado es como una tarjeta de crédito. Disfruta ahora, pague después. ¿Qué tal? El pecado es como una tarjeta de crédito. Para los que tienen tarjetas de crédito, saben cómo es. El pecado es como una tarjeta de crédito. Disfruta ahora, y paga después. pague después. Sí, pague después. Un momentico ahí, Romanos 6, 23. Es así. Viene a expresarlo las Sagradas Escrituras de esa manera. Capítulo 6 de Romanos, versículo 23. El pecado paga un salario. El pecado paga un salario. ¿Y cuántos nos dejamos esclavizar por ese pecado? ¿Y cuál será ese salario? ¿Serán bolívares en Venezuela? ¿Será en pesos en Colombia, para allá en México? ¿Será en dólares para Estados Unidos? ¿Será en euros? ¿Será en libras? ¿Cuál es el precio? ¿Quieren oírlo? Escúchenlo. Para que, oye,
Si ese pecado paga un salario y es bueno, pues ahí voy a estar en el pecado, que eso es lo que el mundo ha comprendido, que el pecado paga un salario y es sabroso y por eso lo recibo en moneda. No, así no es. Escuchen el pago del pecado para que ustedes y nosotros salgamos hoy mismo de eso. Repítalo, Rosa. El pecado paga un salario ¿Cuál será? Escúchenlo. y es la muerte. Y es La muerte. Es el pago del pecado. Por eso compartía esa frase que leí, me llamó la atención. El pecado es como una tarjeta de crédito. Disfruta ahora. ¿Cuántos no estamos ahí disfrutando, esclavizados de ese pecado? Pero pague después. ¿Y con qué pagamos después? Y es la muerte. Con la muerte. Y es la muerte del alma, ¿no? No, Espiritual. no la carne, no. No, la muerte espiritual. Es el alma. ¿Ah? ¿Y qué sigue? La vida eterna, en cambio, es La vida eterna, lo espiritual, por lo que hoy son contados los que luchan para alcanzar la salvación, lo espiritual. En cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Es un don de Dios que está dado para toda la humanidad, pero no toda la humanidad lucha por ese don de Dios de alcanzar la santidad. Seguimos entonces en el Evangelio. Tuvo compasión. Después que tiene compasión, escucha la ruego, la súplica, ve la actuación de ese enfermo, de ese leproso, representado hoy en esa lepra espiritual. ¿Qué le dice el Señor? Jesús extendió la mano, lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Quiero. Y porque quiero, porque me has suplicado, porque he visto tu actuación, te has arrepentido, me has reconocido, por eso quedas sano, quedas limpio por tu fe. Y sigue. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Al instante. Oh, creyéramos esto. Pero luego el Señor no queda ahí. Viene a expresarnos que hay un instrumento en la tierra para que nosotros nos acerquemos a Él. Ponga. Entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente: no cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote. ¿Vete para dónde? Y preséntate al sacerdote. Preséntate al sacerdote. Y usted lee lo que le dije, Levítico 13, 14 capítulos, se dan cuenta que es el sacerdote. Y si vamos a Levítico 5, lo pueden leer desde el 1 en adelante, el sacerdote. Y si ven Levítico allá 16, 32, el sacerdote, al que hayan ungido y consagrado. Y si leen Hebreos 5.1, que yo sé que ustedes ya conocen esas citas bíblicas, porque las hemos repasado, las hemos estudiado, saben que el sacerdote es el que nos representa en las cosas de Dios. Por eso, ¿cómo le dice? Pero vete y preséntate al sacerdote. Preséntate a Él. Cumple la ley que establecía lo que tenía. Por eso lo remito, Levítico 13, Levítico 14, para que cumpla. ¿Qué hace el enfermo, el leproso? Obedece. Pero viene entonces la expresión de gratitud, la van a oír. Y haz por tu purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés. Por tu purificación. La ley que ordena, la ley de Moisés, la ley establecida en el Antiguo Testamento ordenaba eso y por tanto tenía que hacerlo. Y si a eso vamos, recordará ustedes, por si acaso habrá uno que dice que no, que eso en el Antiguo Testamento, pues sí, Antiguo Testamento. Iba y se presentaba al sacerdote. Si lee Marcos 1.4, léalo Rosa, Marcos 1.4, toda la comunidad, la aldea, se acercaba también
a un hombre pecador, porque eso es lo que es sacerdote, un hombre pecador. ¿A qué? Vamos a oírlo. Marcos 1, 4 y siguiente. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Juan el Bautista, pecador, claro que sí. ¿Qué pasaba? Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Y presten atención, porque ha dejado el Señor un hombre pecador en la tierra para que acudamos a Él y quedemos purificados de nuestra alma. Escuche. Toda la provincia de Judea Todo el pueblo. y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados. ¿A qué iban a ese hombre pecador? Confesar sus pecados. Para confesar sus pecados. A ese hombre pecador en el Nuevo Testamento. Por si hay alguien que... ¿Dónde aparece en el Nuevo Testamento que tengo que confesar los pecados con un hombre pecador? Ahí está, Marcos 1, 4 y siguiente. Vaya, preséntete al sacerdote. Ustedes recuerdan, lo buscan en la casa, Lucas 17:10. Los 10 leprosos. Los 10 leprosos. Vayan, preséntese al sacerdote. ¿Seguro? Sí, vaya, preséntese al sacerdote. ¿Qué tal si ahí uno de ellos fuera de los que no aceptan la palabra de Dios y no hubiese ido? ¿Qué le hubiese pasado? Pues no hubiese quedado sano, porque mientras esos 10 leprosos iban camino a donde Jesús le había mandado, porque era su orden, era su palabra, obedecieron, pues no hubiesen quedado sanos. Y estos, tan desagradecidos, que es lo que abunda hoy en el mundo, 9 quedaron limpios. Uno solo regresó a darle la gracia a Dios, y ese era extranjero. Ahora viene aquí mismo donde estamos, la gratitud, la gracia que el leproso manifiesta por haberse curado. Por Jesús haberle curado de lepra. Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido. Empezó a hablar, yo fui curado. Jesús me curó. Agradecido por esa actitud, por esa misericordia de Dios, fue a expresarlo a los demás. ¿Qué dijo otra vez? Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Tenía que andar por las afueras, en lugares solitarios. Y en esos lugares solitarios, pues el Señor se dedicaba a la oración para seguir llevando a cabo su misión. Agradecemos al Señor por esa oportunidad que nos da, por esa gran misericordia que tiene para con nosotros de apartarnos del pecado. Lo hacemos. Hoy Hebreo, en la lectura de hoy, Hebreo 3:7. Amados hermanos, para ustedes, para nosotros nos lo dice expresamente el Espíritu Santo. Si escuchamos la voz del Señor que nos invita para limpiarnos de esa lepra que es el pecado, y nos dice, acudan, vayan al sacerdote, y le cerramos la puerta del corazón, tengamos mucho cuidado. ¿Han oído ustedes el mensaje de hoy? ¿Queremos ser curados de esa lepra? Eso sí, tenemos que apartarnos. Poner de nuestra parte, no, sí, Señor, sáname, cúrame, ya, listo, no más. Y voy y vuelvo y caigo a lo mismo. No, tenemos que tener propósito. Por eso, entre los 5 pasos para una buena confesión está el propósito de enmienda, propósito de corregir. Primero, examen de conciencia. Segundo, dolor de haber pecado. Tercero, propósito de enmienda, corregir. Cuarto, presentar, decir las culpas al confesor, al sacerdote. Y quinto, cumplir los mandados, la penitencia. ¿Qué dice Hebreo hoy? En la lectura de hoy, ustedes lo buscan, Hebreo 3, 7, 1 hasta el 14. Vamos a tomarlo. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Hemos escuchado, ¿verdad? Lo que dice el Espíritu Santo. Palabra divina que nos invita a reflexionar, a arrepentirnos, a acercarnos a Dios como el leproso, a acercarnos a pesar de que eran excluidos, o él en este caso fue excluido, apartado
por su impureza, pero no dudó, sino que se acercó al misericordioso, al cual ustedes y nosotros debemos hacer lo mismo, acercarnos. Pero se arrodilló, se arrepintió, se doblegó ante el Señor. Y en esa fe inmensa, si quiere, Señor, puedes curarme, si quiere. Si no quiere, pues también. Pero te reconozco, me acerco a ti porque sé que eres misericordioso. Y ante ese corazón arrepentido, el Señor nunca abandona. Actúa, se manifiesta y está representado en ese leproso que somos nosotros, lleno de pecado, pero que nos invita a la conversión, pero a una conversión sincera, a esa conversión que Pablo le escribe a los romanos, ahorita lo compartimos en capítulo 12, una conversión sincera, ofreciendo nuestro cuerpo como una ofrenda viva y agradable a Dios. Vamos a Hebreos 3:7. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón. No le cerremos la puerta de nuestro corazón a la palabra de Dios. El versículo 12. Hermanos, oigan. Cuidado. Para ustedes y para nosotros. Cuidado, hermanos. Que no haya entre ustedes alguien de mal corazón. Que no haya entre ustedes alguien de mal corazón que aún todavía permanece con lepra. Que no lo haga, que no lo haya. Y tan incrédulo. Y que sea rebelde a la palabra de Dios, que no lo haya. Por eso ustedes que están tras de cámara, están deseosos cada día de creer en la palabra de Dios. Y por gracia de Dios se está manifestando en muchos de ustedes. Sí, lo sé, lo siento que es así. Pocos, pero muchos a la vez. Pocos, pero muchos a la vez están creyendo a la palabra de Dios. En otros canales que no llevan a la salvación. Son muchos que ven cantidades, pero son pocos los que van tras el camino de la salvación. En este son poquitos, pero son muchos, porque esos muchos que realmente van a creer en la palabra de Dios no se van a quedar solamente con oírla, sino que la van a poner en práctica y a su vez la van a llevar a quienes están a su lado, así como lo está haciendo. Y voy el saludo a Brian Rivas de Nicaragua. Sí, está transmitiendo la palabra de Dios a ese grupo y al cual le saludamos a quienes integran ese grupo de proyecto de evangelización. Sí, eso nos invita. Debemos creer en la palabra otra vez. Cuidado, hermanos, que no haya entre ustedes alguien de mal corazón y tan incrédulo como para apartarse del Dios vivo. ¿Cómo para apartarse de Dios vivo? ¿Debemos apartarnos de algo? Sí, ¿de qué? De la lepra, de ese debemos apartarnos. ¿Qué hizo el leproso? Se aparta de ahí, se acerca al Señor. Eso debemos hacer nosotros. Pero no apartarnos de Dios. Más bien, anímense mutuamente cada día. ¿Qué hay que hacer? ¿Otra vez? Anímense mutuamente cada día. Eso hacemos nosotros. Por gracia de Dios, animarlos a ustedes. Sé que ustedes también lo están haciendo, pero debemos recordárselo para que no desmayen. Anímense. Mutuamente cada día. No de vez en cuando. Cada día. Oye, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura? Mire, esto es malo, esto es pecado, aparte de eso es lepra, eso es lepra, eso es lepra. Y si sigues en esa lepra vas a ser inmundo, te va a rechazar la sociedad, te va a abandonar. Dios no quiere que te rechacen. Ven. Animémonos los unos a los otros. No dejemos que el pecado nos invada, nos esclavice. Démonos la oportunidad que porque somos humanos, nos caemos, acudamos como el Señor nos dice, vayan al sacerdote, vayan. Oye, les recuerdo, vayan al sacerdote. Ahí lo tiene, en tu parroquia tienes sacerdotes. Pecadores, sí, pero el Señor dice, vayan.
Acérquense al sacerdote. ¿Y qué estás esperando? A ver, ¿qué estás esperando? ¿Cuándo vas a ir? ¿La próxima semana? ¿Próxima Semana Santa? ¿Sí? Y así voy postergando y hasta que me llegue, nada, ya ese sacerdote, hasta más pecador que yo. Sí, claro, porque Satanás se vale de eso, para que ustedes y nosotros no creamos y no alcancemos la salvación. Sí, Él no quiere que nosotros creamos, porque al creer en la palabra de Dios vamos a alcanzar salvación. El Señor dice su palabra y por ella yo debo obedecer. Vaya al sacerdote. Hay de aquellos que no quieren ir, pero los creyentes debemos obedecer. Vayan al sacerdote. Acérquense. Ese instrumento de Dios, embajador de Cristo. Es como si Dios mismo hablara por medio de su boca, dice Pablo. Siga. Mientras dura ese hoy, que ninguno de ustedes se deje arrastrar por el pecado. ¿Escucharon? Que ninguno de ustedes se deje Arrastrar por el pecado. Recuerda que el pecado es como una tarjeta de crédito. Disfruta, te dice Satanás, goza, aprovecha, eres joven, no te dejes manipular por ese hombre, no te dejes manipular por esa mujer, tú eres libre, haz con tu cuerpo lo que quieras. Y el pobre tonto y la pobre tonta, pues sí, ¿no? ¿Verdad? Disfruta ahora. Pero recuerda, paga después. Y el pago del pecado, el salario es la muerte. Que ninguno de ustedes se deje arrastrar por el pecado y llegue a endurecerse. Claro, al esclavizarnos por el pecado, pues el corazón se endurece. ¿Y cuándo voy a buscar de Dios? Romanos 12:1, con eso vamos finalizando. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? Ya lo hemos escuchado a través del leproso, esta palabra maravillosa, hermosa. ¿Cómo reconoce a Jesús? Debemos hacer nosotros lo mismo, acercarnos a Jesús, tener la fe firme en Jesús. Y que Él a su vez, en su gran misericordia, porque el Señor no se deja ganar en misericordia. De hecho, Pablo en Timoteo 1, en primera carta 2:4 dice que Él quiere que todos los hombres se salven, sin excepción. Todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Lleguen al conocimiento de la verdad. En esa misericordia, el Señor se expresa. Sí quiero, queda sano. Ahora, ¿cómo lo dice Pablo al pueblo romano que hay que hacer? Venga, capítulo 12, versículo 1 y 2. Les ruego, pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como una ofrenda viva. ¿Cómo hay que hacerlo? Ofrecer mi cuerpo, mi propia persona, como una ofrenda viva. Así tenemos que hacerlo. Sacrificar mi cuerpo, apartarlo de los gustos, de las pasiones, de la fama, del poder, para ofrecérsela a mi Dios, como una ofrenda viva, agradable a Dios. Así tiene que ser. Pero, oye, ¿estamos dispuestos a dejar esos gustos, esos placeres, ese poder, esa fama? ¿Estamos dispuestos a dejarlo? Yo creo que no es duro, ¿verdad? Claro que sí. ¿Quién va a querer apartarse de esas comodidades? ¿Quién? Difícilmente. Porque lo que abunda en este mundo es el pecado. Pero el Señor está abierto, esperando por nosotros. Y santa, capaz de agradarle. Ofrezcan su cuerpo como una ofrenda viva y santa. Esa santa significa que debo apartarme del pecado, de la lepra. Agradable a Dios. Vamos a hacer el esfuerzo. Vamos a sacrificarnos por Dios. Ya estos años que han pasado, hemos dedicado al mundo, sí, ciertamente. Que de repente no conocía la palabra de Dios. De repente nadie me había comentado que hay un camino que conduce a la salvación y hoy pues me estoy interesando. Dios me está dando esa oportunidad para buscar de Él. Entonces vamos a tener el propósito de dar ese paso gigantesco para agradarle a Dios. Ya está bueno agradarle a Satanás. Ese lleva a la muerte, mientras Dios nos lleva a la vida eterna.
Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. No sigan las corrientes del mundo en que vivimos. Es decir, apartémonos del pecado. No sigamos ahí. Propósito a partir de hoy. Porque yo no sé, mañana me puedo morir. Pero a partir de hoy, de este momento, propósito. No seguir las corrientes del mundo en que vivimos. Que el mundo nos ofrece muchas cosas bonitas, buenas, agradables para muchos. Entre esas, disfrutar la mujer siendo mujer con otra mujer. Ofrece el mundo, pero eso no le agrada a Dios. Estar en el mundo de las drogas, en la onda, en la nota, como dicen algunos, eso no le agrada a Dios. Eso es el demonio, son corrientes del mundo. Estar incluido allá en los bares, en los prostíbulos, en los casinos, eso no es de Dios, eso es del mundo. Y tanto que hay. No sigan ustedes creyentes, no sigan las corrientes de este mundo. Entonces, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Eso es. Aceptar que, oye, sí, estuve tanto tiempo en el mundo cuando no conocía de Dios, tanto tiempo en la oscuridad, pero ya voy a tomar el propósito de hacer un cambio en mi vida interior. Apartarme de aquello y ir al sacerdote y vaciar eso, sacarlo, pronunciarlo, confesarlo. Así es. Esa es la realidad, es la palabra viva. Ir allá. Y luego, así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada y lo que es perfecto. De esa manera. De lo contrario, nunca veremos qué es lo que le agrada al Señor. Nunca veremos qué es lo que le gusta al Señor y nunca veremos y sabremos qué es lo perfecto ante Dios. Pero cuando tengo la iniciativa de dar el paso a dar una transformación de dentro, conoceré por la palabra de Dios, que es lámpara en mis pasos, lo que le agrada a Dios. Lo que le agrada a Dios. Y finalizamos. Si hoy escucha la voz del Señor, no le cierre el corazón. ¿Despedimos, Rosita? Sí, nos despedimos. Llegó la hora final de esta predicación del día de hoy, que con mucho amor y cariño ha querido mi esposo darles a todos ustedes, guiado por el Espíritu Santo. Decirles que no se olviden suscribirse a nuestro canal Semillita del Torito, y para que así ustedes de esta manera nos están apoyando en el proyecto de evangelización, y así ustedes también pueden evangelizar a todas las demás personas que no han visto este video. Y compártanlo, denle me gusta y recordarles que nos ayuden a ayudar. Y no se lo olviden, somos pocos, pero a la vez somos muchos, que estamos llevando el mensaje de Dios. Dijo San Pablo, la palabra de Cristo no está encadenada. Así que vamos a seguir adelante llevando la buena noticia a toda la creación, para que el que crea se salve. Pero para el que se resista a no creer en el mensaje divino de Dios, habrá condenación. Así lo dice las Sagradas Escrituras. ¿Dónde? Búsquelo desde el Génesis al Apocalipsis, ¿verdad que sí? Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Que el Dios Todopoderoso derrame su santa bendición y la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.